Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a empezar a hacer hoy? Empieza la unidad 2. Aún hay lecturas subidas y me falta no subirle, sino señalarle que vamos a leer también un texto, la parte de cristianismo de Leopoldo Sea. Entonces lo que quiero es justamente comentarles de qué va a tratar la unidad 2 de filosofía del derecho, darles un panorama general y para que vean todo lo que hay realmente, ¿no? Y que no lo vamos a ver todo, evidentemente no da tiempo, pero cómo le vamos a ir dando énfasis a un tema y a otro. Y vinculándolo sobre todo con la unidad 1. Justamente con la unidad 1 que ahora les voy a hacer hoy qué día es 6, ¿no? Hoy es 7. Ayer. Vamos a ver naturalismo. Sí, pero no vamos a empezar, vamos a hacer un panorama general primero. Vamos a empezar un panorama general y el lunes empezamos. Estoy abriendo un pizarrón que hice ayer con la otra clase. Y las lecturas que vamos a leer van a ser la de Leopoldo Sea, la de Ramón Chiró. Vamos a leer un poquito más, vamos a ir leyendo un poquito más fuerte, justamente con más amplitud los temas, y vamos a leer también una sobre Bartolomé de las Casas, sobre, a ver, bueno, aquí les estoy compartiendo, ¿ya lo ven? ¿Ya ven el pizarrón? Sí, ya, profesora. Bueno, sí. Bueno, es que ya lo había hecho, por eso no quise de ninguna manera. Ven cuando se guarda, no sale una parte aquí abajo, estoy viendo. A ver, mire, esta unidad es una unidad muy amplia. De hecho, no vamos a hacer un solo examen en esta unidad, vamos a hacer 2. Y quizás hasta 3. Depende de todo lo que nos abarque leer. De hecho, hay 3 tareas en esta unidad. 3 tareas, no solo previstas. Yo aquí. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Ahora me di cuenta, no tenía conectados los audífonos. No solo tareas, no solo es que es bastante amplia, y lo que quiero hoy es darles un panorama justamente a partir de que terminamos la clase lunes de la unidad 1, justamente es comentarles todo lo que implican todos esos horizontes filosóficos de los cuales hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, se recuerden que los 3 periodos horizontes filosóficos occidentales son la antigüedad con la Grecia clásica, e incluye Roma, el medio europeo con lo que se llama toda la filosofía cristiana, también se le llama, religiosa, pero sobre todo cristiana, ¿no? Y en la modernidad renacentista. Pero justo para el derecho, tendríamos que definir que hay 3 grandes horizontes filosóficos que no coinciden con ese proceso histórico, sino que realmente se repite. Ahora les voy a decir, los 3 grandes horizontes filosóficos serían el justnaturalismo o los justnaturalismos, los justpositivismos, y después, y por último, las escuelas actuales, diríamos, los pospositivismos y el pensamiento jurídico crítico. Pero sobre todo hoy, como horizonte filosófico realmente diferente al justpositivismo,
o a los jus positivismos sería el pensamiento jurídico crítico. Pero esto no quiere decir, sobre todo los jus naturalismos y los jus positivismos, han estado presentes en muchos momentos de la historia de la humanidad, incluso desde la antigüedad hasta la actualidad. Y hoy también hay jus naturalismos, jus positivismos, por supuesto, pero los naturalismos no porque nos parezca que sean antiguos, que sean de la Grecia clásica en su mayoría, o del medio europeo, no crean que no hay hoy, también hay hoy naturalismos. Incluso, y positivismos, evidentemente también en la antigüedad podemos rastrear, como en la Grecia clásica, como nociones muy importantes de derecho positivo, también vinculados al derecho natural, pero muy importantes de positivismo, de derecho positivo, pero no como un paradigma dominante, ni mucho menos. Y en la actualidad también es muy fuerte. Ahora, el pensamiento crítico, como el pensamiento jurídico crítico, sí es una vertiente que sí tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Con estos momentos, desde los años 60 del siglo XX para acá. Y hoy lo que vamos a hacer en la clase, yo les voy a hacer el programa, les voy a explicar más o menos cómo está este asunto. Y cómo lo vamos a estudiar en la unidad. Primer punto, no vamos a estudiar la Grecia y Roma, porque sería mucho. De hecho, Grecia y Roma abarcarían justamente solo un curso. Si nos metemos ahí de la cantidad de escuelas que son y tradiciones, de hecho, ustedes tienen el texto de SEA y tienen el texto de Ramón Chiró, si lo revisan, van a ver la cantidad de tradiciones que hay en la propia Grecia clásica. Casi nadie toca Roma, porque como que Roma se la dejan siempre el derecho, pero en Roma se podría rastrear perfectamente estas tradiciones de jus naturalismo, jus positivismo, jus divino, el derecho divino también. Eso también está presente en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, los jus naturalismos, jus positivismo, jus divino o el jus sacrum, es como se le llamaba. El jus sacro, que es un derecho vinculado a las costumbres y a normas religiosas, y incluso puedes encontrar otras concesiones del derecho, como el jus gentium en Roma con respecto a los derechos de los extranjeros. El jus gentium, evidentemente, pero ya no son tradiciones filosóficas. La tradición filosófica abarca más que las concepciones de sistemas jurídicos. Evidentemente, lo que encontramos es un jus gentium, que es el derecho de los extranjeros, vinculado a un derecho natural, a un derecho positivo, a un derecho divino. Entonces, serían esos tres siempre órdenes que vamos a tener presentes en la antigüedad, en la Grecia, en Roma, en Grecia y Roma, la Grecia y la Roma esclavista, ¿no? Esa Grecia clásica, esa Roma imperial, republicana imperial, y evidentemente nos abarcaría todo el curso. Entonces, realmente a mí me interesa, nos interesa más que conozcan, a partir de que hay una elaboración, no se podría decir que es más profunda, la verdad, no es más profunda que la antigüedad, que la Grecia y Roma, pero sí más sistemática, tiene más sistematicidad, porque Grecia lo que hace es más filosofía, ¿no? Filosofía acerca de la justicia, también de la democracia, o más bien de la política, no de la democracia solamente, de la política en general, y bueno, también vinculado a temas de física, de la física, de lo que son las cosas, y de cómo pensamos, en la epistemología, eso lo hacen mucho. Y en el caso de Roma, lo que hay son muchos discursos de los emperadores, de los senadores, y por ejemplo, lo que hay son muchos textos vinculados a retórica, oratoria. Si ustedes leen Cicerón o los discursos de Tito Livio, todos los discursos vinculados a la política, a todo lo que estaba pasando imperialmente, y de ahí se puede extraer evidentemente conclusiones filosóficas, no hay ningún problema, pero no es una filosofía ya más sistemática. Bueno, Platón, Aristóteles sí, pero una filosofía del derecho es lo que quiero decir, que es lo que no he dicho, estoy diciendo. Una filosofía del derecho sistemática como tal ya no está, no existe.
una filosofía política, sí, una filosofía de una epistemología, sí, en Grecia, pero una filosofía del derecho específicamente, no, porque justamente los romanos no se dedicaron a hacer filosofía, sino más bien a compilar los discursos que hacían los emperadores, los senadores. El caso, por ejemplo, de Cicerón, era un senador romano, justo en los años 44, cuando matan a Julio César y cuando está haciendo una transición de la República al Imperio, que es en el año 27 antes de nuestra era. Entonces es muy interesante, pues sí, sí, retórica, oratoria. Se supone que en argumentación jurídica podrían leer algo de estos textos, ¿no? Si no lo leen, bueno, pues ya lo saben, lo pueden buscar ustedes, todo esto está en internet, ya lo pueden bajar, no tienen que esperar que los profesores lo pongamos solamente en clase. Pero, y entonces por ese motivo, yo voy directamente ya al medio europeo, y ahí es donde vamos a comenzar los estudios, al medio europeo, para pensar la filosofía del derecho. Acuérdense que ya vamos directamente a dialogar los horizontes filosóficos y los principales principios y postulados, fundamentos vinculados a estos horizontes filosóficos en determinadas épocas. Una de las cosas también que comentamos es que recuerden que hay una serie de horizontes filosóficos, pero dentro ahí va a haber muchas escuelas, muchas escuelas. Siempre hay un proceso histórico, no solo en el horizonte filosófico, pero también en las escuelas que se van dando dentro, ¿no? Los justnaturalismos son muchos. Por ejemplo, el justnaturalismo vinculado a la patrística en el medioevo, vinculado a San Agustín de Hipona, que pues, tiene toda una vinculación al orden divino, o vinculado después a Santo Tomás de Aquino. San Agustín es en el año 600, Santo Tomás en los años 1000, 1100. A la escolástica, la patrística también está mucho antes, 700, 800. Eh, eh, y todos estos derechos naturales son muy interesantes, pero también después tenemos el naturalismo práctico que tiene que ver con la conquista de América, ¿no? Esa segunda escolástica que tiene que ver, aquí vean el pizarrón, ¿no? Lo que estoy relatando, los naturalismos, que tiene que ver sobre todo con la conquista de América y todo lo que se va generando a partir de la conquista. Y justamente a partir de lo que se va generando en la conquista, es todo un pensamiento donde sí, sigue primando el naturalismo, los tres órdenes famosos, que es el orden, los naturalismos siempre hablan de tres órdenes, ¿no? El orden jurídico, bueno, es para ellos un orden del cual también se deriva un orden jurídico. El orden divino, que implica un orden celestial, cósmico, universal, un orden natural, que deriva del orden divino, y un orden racional, social, que deriva del orden natural. Y todo esto tiene fundamento en Dios, evidentemente. Pero esto ya lo vimos la clase pasada, lo estuvimos como tanteando. Entonces, pero de ahí hay muchas interpretaciones. No es lo mismo hablar lo que plantea San Agustín, lo que plantea Santo Tomás, lo que plantea la patrística u otros autores, o autores que ya van emergiendo en los años 1200 aproximadamente, los nominalistas, por ejemplo, pero bueno, ahí, por ejemplo, está Marsilio de Padua en materia jurídica, o los posglosadores, porque los glosadores son más de una visión escolástica, exegética, pero los posglosadores no, o comentaristas, estamos hablando de escuelas del derecho, eso lo vamos a ver en clase, lo vamos a comentar, que realmente están pensando evidentemente eh, un derecho más vinculado a la realidad social, ¿no? A lo que ocurre en la realidad social. Entonces, y después vas a ver que después de la conquista de América, a partir de 1492, aunque hay un pensamiento escolástico todavía latente, que es el de Francisco Vitoria, Francisco Suárez, que son, por ejemplo, los precursores del derecho internacional público, justamente con la conquista de América genera el debate y la discusión sobre el derecho internacional público, el tema de los estados, las fronteras, las delimitaciones fronterizas, qué se puede hacer un estado frente a otro, los estados como sujetos de derechos.
Estamos hablando del Estado moderno. ¿Qué Estado es el Estado moderno? El Estado moderno, que en este caso es absolutista, el reino español, ¿no? ¿Qué puede hacer? Si conquistó las Indias, ¿tiene derecho de conquista o no tiene derecho de conquista, ¿no? Y si tiene derecho de conquista, ¿cuál es su territorio? ¿Es solamente el Estado español o abarca allende los mares, ¿no? Hasta acá? Y acá, entonces, ¿qué tipo de convenios se pueden hacer? Y ahí ya se hacen tratados internacionales muy importantes, entre los estados, entre Portugal y España, por ejemplo, para delimitar los territorios que tienen que ver con las fronteras de lo que hoy es Brasil, que fue conquistada por Portugal, y lo otro que era conquistado por España, las otras partes, y lo que también fue conquistado por Inglaterra, después las islas del Caribe, por ejemplo. Y también los mares, hasta dónde iba llegando los mares, que también abarca. Hay tratados famosísimos, yo no los tengo aquí en mente, pero si les gusta internacional público, hay que leerse como los orígenes del derecho internacional público, hay muchos libros sobre esto, muy buenos, muy bonitos, y tiene que ver con todo el pensamiento de Vitoria, Suárez, que es la escuela de Salamanca. Y todo eso se está dando en 1500, aquí, ven donde tengo mi cursor, acá. Pero aquí a mí me interesa mucho que leamos a Bartolomé de las Casas, porque justo Bartolomé tiene una reflexión acerca del sujeto de derecho, ¿no? Una concepción de los derechos humanos acerca de los indios, de la defensa de los indios, muy diferente a otros que, como Ginés de Sepúlveda, que piensan que los indios son animales, no son personas. Entonces, eso es un debate filosófico muy importante que te hace incluso pensar que los derechos humanos, aunque es un concepto que tiene que ver con el siglo XX, su esencia se está debatiendo desde mucho antes. Entonces, vamos a ver un poco el medioevo europeo, algunos autores, vamos a ver sobre todo la base, ¿no? En medioevo europeo vamos a ver la base de todo ese justnaturalismo, todo ese fundamento, ¿no? De los tres órdenes que les dije, ¿no? El divino, el natural y el racional social. A ver, nunca piensen que ningún justnaturalista cree que el positivismo no existe, que el derecho positivo no existe. Siempre lo han creído. Lo único que le dan peso epistémico a que esto viene de un orden natural. Ese es el tema, esa es la diferencia. Entonces vamos a ir viendo esto y vamos a ver, y después vamos a hacer un pasito rápido, porque este es muy, muy rápido, por los racionalistas. Tengo que ver, no les tengo puesto ninguna lectura de los racionalistas, quiero buscar algo que por lo menos les dé las ideas fundamentales de los naturalistas racionalistas del siglo XVIII. Porque lo importante de estos naturalistas que son los que fundamentan realmente, es el fundamento, la base del fundamento de toda la ilustración francesa, de todas las ideas ilustradas, que fueron las que nos dejaron por ejemplo, toda la reflexión acerca de la soberanía, la ciudadanía, los derechos, las garantías, todo lo que vemos todo lo que viene con el constitucionalismo liberal, ¿no? Justamente, pero el fundamento filosófico es que eran derechos naturales racionales, no, pero construidos por los seres humanos. Racionales es porque ya no venían del orden divino, sino que eran construidos por los seres humanos. Entonces, por ejemplo, esa es una primera parte que vamos a trabajar. No quiere decir que hoy no existan justnaturalismos en la actualidad. Hay un justnaturalismo muy conocido, que es el justnaturalismo procedimental de Lon Fuller. Si mal no recuerdo, es estadounidense. No lo tengo claro. Déjenme, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Y estoy casi segura que es de estadounidense, pero puede ser inglés. Que es un justnaturalismo o es una doctrina filosófica muy vinculado. Los justnaturalistas no solo vinculan estos tres órdenes, también puede ser que haya justnaturalismos posteriores, sí, es estadounidense, lo que fallece en Alemania. Es desde el siglo XX, es muy famoso. Y por ejemplo, los justnaturalistas, lo que pasa es, por ejemplo, el justnaturalismo ya actual del siglo XX tiene ya un contenido más histórico. Por ejemplo, el de Lon Fuller
procedimental, tiene que ver como el funcionamiento natural de las instituciones, y de eso habla. Y relaciona mucho todo con la moral. Recuerden que los naturalismos, por ejemplo, que pongo aquí, este 1, 2 y 3 que tengo aquí expuestos en el pizarrón, aquí estos, tienen mucho que ver, los dos primeros, con el orden divino, el fundamento de Dios como fundamento para la elaboración del derecho. Y el racionalista, la razón como fundamento. Pero los actuales ya tienen otro fundamento. Siguen pensando que el derecho natural, el derecho tiene una constitución natural, pero los fundamentos tienen que ver con la moral. Estos también tienen mucho que ver con la moral. Estos unen todo el proceso natural, unos divino, natural, racional, los otros natural, racional solamente, pero con la moral y la justicia, ¿no? Tienen una percepción muy fuerte de la unidad derecho y justicia. Eso permea hoy casi todos los naturalismos. Nadie te habla de orden divino hoy, pero todos hablan de derecho y moral, ¿sí? De esa unidad derecho y moral. Y ahí está Lohn-Fuhler, como les dije, Lohn-Fuhler. Este pizarrón no me deja escribir porque es la imagen de ayer, de la clase de la UNAM, pero ahorita cuando se los quite le comparto, les comento cómo se escribe. Es Fuller, en español sería Fuller, con doble L. Lohn, L-O-N, Lohn-Fuhler. Otro naturalismo muy importante del siglo XX sería, por ejemplo, Gustav Radbruch, de origen... Gustav Radbruch es muy famoso, su naturalismo, porque es un naturalismo histórico. Lohn-Fuhler es filósofo, Gustav Radbruch ya es jurista, es profesor justamente de Heidelberg, y sí es de origen alemán, no quería errar, y es una persona muy, muy interesante, incluso que tiene toda una percepción acerca del derecho natural vinculado a lo histórico, a la historia, a cómo históricamente ha habido todo un proceso natural en el derecho, pero muy vinculado a la historia. De hecho, en la filosofía alemana es de los más citados junto a Kelsen, aunque Kelsen es de origen austríaco, pero es de los más citados en la filosofía alemana ellos dos. Y otro, por ejemplo, y un naturalista actual es Jesús Antonio de la Torre Rangel, del cual ya les puse 2 capítulos de su libro y vamos a leer un par de capítulos más. Y ahí tienen el libro completo de Apuntes por una filosofía del derecho. Sí lo bajaron, ¿no? Sí les puse el libro completo, ahí lo tienen, no tienen solamente los capítulos. Y ahí, por ejemplo, Jesús Antonio es totalmente del pensamiento jurídico crítico. Estamos hablando de esta parte, de la actualidad. Está ubicado aquí totalmente, Jesús Antonio. Entonces es muy interesante porque justamente, aunque sea un pensador jurídico crítico, asume también una visión naturalista del derecho, pero histórica y a la vez analógica, basada en la filosofía de la liberación, que lo vamos a ver en clases. ¿Ven todo lo que hay mucho y hay más, pero vamos a ver solamente esta base medieval, escolástica, e intentar ver un poquito el racionalismo, porque para que también ustedes tengan el proceso histórico de la filosofía del derecho. También he elaborado las clases y los horizontes filosóficos en función de que ustedes vean que esos horizontes filosóficos y esas escuelas tienen un horizonte histórico, evidentemente, como hemos dicho en toda la unidad 1. Y los actuales, bueno, los mencionamos, al que le interese, pues puede profundizar con los nombres, todos los libros y cosas están en internet, se pueden bajar, porque ya son clásicos. Cuando hay clásicos ya los clásicos están libres, ¿no? No hay que comprar mucho texto, ni mucho menos. Entonces, eso será un primer momento de la unidad 1, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo otro que me interesa mucho? Que podamos entender lo que expliqué la clase pasada acerca de las dos posiciones estas epistémicas entre lo racional, la percepción racionalista y la percepción materialista, ¿no? Epistémicamente hablando. De hecho, una de las cosas que le dije es que había naturalismo y positivismos,
que eran completamente racionalistas. Por ejemplo, es el caso de casi todo el justnaturalismo medieval, sobre todo el escolástico, es completamente racionalista, idealista, subjetivista, universalista abstracto. Santo Tomás es uno de los padres de todos esos universalismos, ¿no? Y mientras que si tú te lees a un Bartolomé de las Casas y haces toda interpretación de lo que él prevé del derecho, es una interpretación muy vinculada a la realidad social, y a lo que él está viviendo en la conquista de América. Por tanto, pero no deja de ser filosofía, porque está justamente alegando elementos de fundamento de la condición de la persona humana para ser sujeto de derecho, sobre el indio. Entonces esto es muy importante, es muy relevante porque realmente está haciendo filosofía Bartolomé, pero como una filosofía de los derechos humanos muy, si lo queremos llamar así, ¿no? De su época. Y por ejemplo, también cuando leamos las cosas de Leopoldo Sea, vinculadas a lo que plantea Ramón Chiró, vamos a ver también ahí, aunque lo que van a leer de ellos es filosofía en general, no filosofía del derecho, vamos a ir leyendo varias cosas a la vez. Vamos a leer capítulos sobre filosofía en general de Ramón Chiró y Leopoldo Sea, que nos da determinadas posiciones filosóficas, y a la vez vamos a leer filosofía del derecho. Vamos a leer como en 3 pistas, ¿no? O en varias pistas, quizás en 4 a veces. Pero lo que me interesa es que si te lees a Sea, es muy interesante que todo lo que plantea filosóficamente es muy material, ¿no? Usa todo el tiempo la historia para darte los argumentos filosóficos de cada época, de cada horizonte filosófico. A diferencia de Chiró, que menciona algo de manera general, pero que se va completo hacia una descripción de los autores, de lo que ellos plantean desde el punto de vista general. Bueno, y esto es importante para que veamos el gran paraguas que les comenté. El gran paraguas que les comenté es justamente que, la filosofía se puede construir o se construye regularmente desde 2 grandes perspectivas, desde una visión universalista abstracta, racionalista, o por ejemplo, el caso de Kelsen, ¿no? El caso de los positivistas, todos los que son formalistas, ahorita voy a hablar de los positivismos, los formalistas, los normativistas, e incluso son bastante racionalistas, abstractos en su mayoría, mientras que todo lo que son los antiformalistas, los realistas, los realismos jurídicos, tienen una percepción del derecho más vinculado a la materialidad, a la realidad social, a lo empírico. Pero fíjense, no deja de ser filosofía del derecho. No están haciendo ciencias sociales. La ciencia social, recuerden que lleva un proceso específico de un caso o de un ejemplo, no una época incluso, sino de casos específicos de algo parcializado en la realidad, ¿no? No sé, algo que tenga que ver con el comportamiento de las sucesiones en no sé qué época, que sería ciencias históricas, o, o la eficacia con respecto al procedimiento penal del juicio oral en México. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando ya de reflexiones amplias, universales, complejas, pero que justamente las que tienen más materialidad están vinculados más a lo que ocurre históricamente, también pueden ser filosofía, y ahorita lo vamos a ir viendo en los autores. Ustedes dirán, ¿y para qué a mí me sirve todo esto? Pues le sirve 2 cosas. Le sirve para que ustedes conozcan las tradiciones filosóficas del derecho, desde dónde se ha fundamentado el derecho que tenemos y lo que tenemos y lo que discutimos en el derecho positivo. Justamente, es verdad que en el derecho positivo actual, ustedes dirán, ¿pero todos esos derechos positivos? Sí, sí, no. Que esté positivizado no quiere decir que todos esos conceptos se construyeron por el derecho positivo, se pueden haber construido desde visiones naturales o incluso hoy para debatir. Por ejemplo, fíjense qué interesante e importante puede ser esto. Tú puedes hoy perfectamente una sentencia, si eres juez o como abogado, debatir casos como el aborto.
Y vas a encontrar que hay gente que te pone argumentos del aborto justnaturalistas, ¿no? Y hay quienes te ponen argumentos positivistas. Y hay quienes usamos más bien el pensamiento jurídico-crítico, es decir, la crítica del derecho para argumentar desde otros ámbitos. La crítica del derecho argumenta desde otros ámbitos. Y es un poco la idea de esta unidad. Bueno, de esta unidad que vamos a abarcar, esta unidad va a abarcar justnaturalismos, positivismos y marxismos. La última va a abarcar, la tercera va a abarcar a partir de esto de los años 60, el pospositivismo, sobre todo el pensamiento jurídico-crítico, ¿no? La parte derecha. ¿Sí ven bien el pizarrón? Sí, profesora, se ve Sí bien. se ve bien. Bueno, a ver, vamos primero. Ahí se ve mejor, ¿no? Más amplio. Sí, profesora, se ve bien. ¿Qué Bueno, a pasó? mí me aparece, bueno, se corta la Sale imagen. entrecortado las Sí, ahora esquinas. es que le aumenté para que vean. Ya, ya. Ahí está en la pantalla, ¿no? Ahora sí. Así se ve mejor. Bueno, así se queda. Bueno, entonces, de todas maneras lo iba a mover, porque lo aumenté y al aumentarlo no se veía en la parte. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Justamente en la unidad 2, justnaturalismos y positivismos y marxismos. Son esas tres tradiciones de horizontes filosóficos. Y a la vez, yo siempre en las clases voy a ir reflexionándole desde dónde vienen históricamente. No los voy a poner a leer historia, no. Esa reflexión la voy a hacer yo en clases para que se lleven, no da tiempo, y además no es una clase de historia, la filosofía del derecho, sino de filosofía del derecho. Y vamos a ir debatiendo en los temas, algunos temas. Podemos debatir qué es el derecho, por ejemplo, pero también podemos debatir... depende de cada autor, ¿no? ¿Qué es la justicia o cómo funciona el derecho o cómo se interpreta o qué relación tiene el derecho y la moral? Depende de la tradición y filosófica de los autores o, por ejemplo, qué son los sujetos de derechos humanos, quiénes son los sujetos de derechos humanos, como es el caso de Bartolomé. Depende de cada autor. Casi todos debaten mucho qué es el derecho y cómo funciona el derecho, ¿no? Ese es como el debate fundamental de la filosofía del derecho. Sí, hay un debate sobre la justicia, pero podríamos hacer un curso solamente de teorías de la justicia, ¿no? Leer autores vinculados a teorías de la justicia es bastante... Y a mí me interesa que se lleven como las nociones generales de la escuela, sus posiciones epistémicas, sus contextos históricos, y a partir de ahí ustedes evidentemente ya empiezan a profundizar más, o los que deseen y los que no, se llevan las nociones como para saber para qué les sirva en la práctica todo esto. Yo creo que sí tiene mucha utilidad en la práctica, porque es como enseñarte a entender qué implica fundamentar desde el punto de vista del derecho natural, qué implica fundamentar desde el punto de vista del derecho positivo, qué implica fundamentar desde el punto de vista desde el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir analizando. Claro, yo estoy hablando ya de dos unidades. La unidad 1 llega hasta acá, hasta los marxismos. La 2 que diga, y la 3 va a abarcar esta última parte. Bueno, después de los naturalismos vamos a ver los positivismos. Recordemos que los positivismos justamente surgen a partir de los procesos de ruptura político de la Revolución Francesa, las independencias de América Latina y la independencia de Estados Unidos. Y es una tradición filosófica que cambia todo el paradigma filosófico del derecho, producto de ese contexto histórico, y defiende por sobre todas las cosas el derecho positivo, el derecho puesto por los seres humanos. Ya no es un derecho natural, ya no es un derecho construido racionalmente de manera natural, sino al revés. Lo que se está poniendo en la mesa es que es un derecho sí construido racionalmente, pero por los seres humanos ubicados a partir de autoridades. Autoridades que evidentemente lo que más se defendió en el siglo XIX, por todos los procesos constituyentes, del constitucionalismo liberal, etcétera, fue que se creaban por órganos legislativos, ¿no? El derecho se crea por órganos legislativos y se aplica por órganos ejecutivos, ¿no? Esta visión de y se aplica también por el Poder Judicial en caso de conflicto.
esa visión clásica de los tres poderes, etcétera, etcétera, del Estado. Y cuáles son sus funciones frente al derecho, ¿no? El Ejecutivo aplica el derecho mediante políticas públicas, el Judicial aplica el derecho para resolver conflictos de intereses y el Legislativo crea y modifica el derecho. Eso no es tan así. Bueno, el Ejecutivo también crea y modifica el derecho, el Judicial también un poquito, no crea, pero sí también genera precedentes y todo esto. Por eso ha ido creciendo en la medida en que han pasado estos 200 años, ¿no?, de desarrollo del derecho. Pero el positivismo es toda la base de ese constitucionalismo liberal que estamos viendo en la otra clase, de los estados liberales, de los conceptos, como les decía, de ciudadanía, sujetos de derechos, libertades, garantías. Y aquí lo importante, es muy relevante que vean que hay muchísimas escuelas en el positivismo, muchísimas escuelas. Y también son escuelas que unas son con mayor contenido racionalista, abstracto, de elaboración de pensar el derecho de manera abstracta, y otras con una visión mucho más vinculada a la materialidad, a la realidad social, pero pensando el derecho también filosóficamente. Ahí tenemos, por ejemplo, en el siglo XIX, acá, tenemos, sí ve mi cursor, ¿verdad? En el siglo XIX tenemos las escuelas formalistas, como la escuela de la exégesis francesa, la escuela histórica alemana, la escuela de la jurisprudencia analítica inglesa. De estas escuelas, a ver, no vamos a leer con profundidad todo. Hay momentos en que vamos a leer panoramas generales, no sé, de las tres escuelas, que plantean las tres escuelas, un capitulito solamente, para que entiendan de qué se habla. Y también de las escuelas antiformalistas, que son muchas y no tienen tanta organicidad, pero que lo que hicieron fue discutir mucho a las escuelas formalistas su concepción racionalista de esta abstracta del derecho. Y las antiformalistas más bien están pensando el derecho, un derecho que emana de la realidad social y que evidentemente tiene otras formas de expresión, de funcionabilidad, de eficacia, etcétera, etcétera, que es el caso de la Escuela del Derecho Libre, el Oliver Holmes en Estados Unidos, que es un juez muy interesante, que lo que hace es decir que el derecho es lo que él cree que es cada vez que se levanta por la mañana, y si se levanta de mala leche, pobre el que llegue a su estrado. Así decía, así dice. Voy a intentar, tenemos libros para leer ahí, algunos textos de autores. Voy a ver si busco el discurso es como un discurso que él hace, no es un discurso, es como un documento que él hace. Él no es que escribió grandes tratados ni nada de eso, él hizo un documento y dice, como debatiendo esta cuestión formal de la escuela de la jurisprudencia analítica inglesa. Justamente, John Austin dice, pues, que no existe un derecho sistemático, así racional, abstracto, sistematizado, que es una falacia, que realmente lo que existía era todo el tiempo un derecho vinculado a cómo los jueces se levantaban todos los días y aplicaban el derecho que entendían que debían aplicar y punto. Y eso influye, por ejemplo, mucho en los realismos jurídicos, estos que están aquí abajo en el siglo XX. De hecho, se dice que Oliver Holmes es precursor del realismo jurídico, es parte del realismo jurídico estadounidense. Aquí no se ve, pero los realismos jurídicos son de Estados Unidos y del mundo escandinavo. Y entonces Oliver Holmes es como el precursor, pero realmente es de finales del XIX, principios del XX. Y entonces los realismos jurídicos si son ya libros completos, Jerome Frank, Yellowing, sobre el derecho, qué es el derecho, la facticidad del derecho, la validez del derecho, todos esos son elementos que se discuten en filosofía del derecho. Y lo que plantean es que el derecho, por ejemplo, Jerome Frank dice que no existe el derecho, es una posición escéptica completamente. Que todo lo que ocurre, de ese vamos a leer un texto muy interesante, que todo lo que ocurre realmente es que es una falacia, es lo que todo incluso es bastante mentiroso, ¿no? En el sentido de que vamos a los estrados y con los jueces. Así dice, no lo digo yo, que todo el tiempo lo que tratamos los abogados es de que nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros clientes, porque así le llaman, clientes o defendidos, acusados,
hagan en los juicios todo lo posible por ganar el caso, ¿no? Entonces tú los preparas en función de eso. No los preparas, no es un tema de justicia, le vale, a todos los abogados les vale la justicia. Lo que hacen es preparar a sus defendidos en función de que ganen los casos y hasta el punto que tengan que decir mentiras, que digan mentiras, no importa. Que digan mentiras, que mientan. ¿Sí? Profesora, o sea, no ven si son inocentes o no son inocentes, sino que le buscan para que tengan la razón, ¿no? ¿Será? Exactamente, pero recuerda que es una reflexión filosófica, Ramiro. Es lo que está diciendo los realismos jurídicos estadounidenses, toda esa escuela filosófica, es que eso es lo que ocurre en Estados Unidos con el sistema anglosajón, que no les importa ni la justicia, ni decir mentiras o no, sino tratar de ganar los casos por sobre todas las cosas. E incluso te explican por qué, te explican cómo realmente hay un tema de los actos, los hechos, que es imposible en un juicio saber exactamente qué fue lo que pasó cuando hay un conflicto jurídico. Entonces, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a leer. Pero, por ejemplo, lo que les decía, estas escuelas antiformalistas, volviendo un poquito atrás, porque las escuelas formalistas son del siglo XIX, aquí lo ven. Las antiformalistas también son del siglo XIX, aunque abarcan inicios del siglo XX también, ¿no? Inicios del siglo XX. Aquí tenemos, como les decía, a Oliver Holmes, que planteaba esto, o a François Genis en Francia, que dice que el derecho no es ni remotamente el Código Civil francés, sino es todo un proceso de grupos de poder en la realidad social, o a Eugène Enrich, que habla de pluralismo jurídico ya. En los años 20 tiene un debate Eugène Enrich con Kelsen, o a León Dugy, que habla del derecho como fundamento, las relaciones sociales como fundamento del derecho. Y fíjense, ahí no puse, pero ahí falta Rudolf von Jhering, el alemán, que estuvo en la escuela histórica alemana, pero que se pasa a ser antiformalista y habla de que el derecho realmente es una expresión de grupos de intereses. Y esto es muy interesante porque son dos posiciones diferentes filosóficamente hablando, muy claras, ¿no? Los que creen que el derecho son esas normas jurídicas, abstractas, racionales, construidas, que funciona bien, que ahí están, que ahí se interpreta, que se interpreta más exegéticamente, menos exegéticamente, y los que asumen que realmente lo que está pasando es otra cosa en la realidad. Y que más allá de esa norma jurídica hay procesos de interpretación, de condiciones de poder, de intereses, y te filosofan en función de la realidad. Y ahí vemos las dos posiciones epistémicas muy claras, ¿no? El racionalismo abstracto en las escuelas formalistas y el materialismo usando la razón en las escuelas antiformalistas, por poner un ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí, siguen conmigo? Vamos a seguir. Y en el siglo XX esto se vuelve a repetir, porque en el siglo XX los antiformalistas crecen realmente, siguen creciendo. El Rich está en el siglo XX, los que siguen a Oliver Holmes en Estados Unidos son los realistas jurídicos, aquí están aquí abajo, aquí abajo, el realismo jurídico estadounidense, y es impresionante cómo de nuevo vuelven a generar toda una filosofías del derecho vinculado a la realidad social, y cómo realmente se profundiza también una filosofía del derecho racionalista abstracta, que son los normativismos que están acá, el de Kelsen, el formalista, y el analítico de Herbert Hart. Kelsen, de origen austriaco, pero bueno, muy estudiado en todo lo que es el mundo germánico, y Herbert Lawrence Hart, que tiene un libro muy famoso sobre el concepto del derecho, es un libro muy famoso, y la validez del derecho, etc. Acuérdense que cuando tú dices qué es el derecho, no estás hablando solamente del concepto de un conjunto de normas, sino estás hablando también de dónde emana el derecho, de sus fuentes, pero también de cómo se concibe su validez, su eficacia, y su validez, su eficacia, todos estos elementos, ¿no? Porque ¿cuándo es válido? ¿Cuándo es eficaz? Y esas son reflexiones filosóficas jurídicas. Una cosa es que tú asumas después y digas, no, es válido cuando la norma jurídica es aprobada por el Diario Oficial de la Federación, ya es válido y vigente. Perdón, pero es vigente, pero eso no quiere decir que es válido. Que una norma sea vigente no quiere decir que sea válida.
porque para mí el concepto de validez puede estar vinculado a valores y los valores estar vinculados a derechos humanos, y si la norma esa viola derechos humanos, para mí no es válida. Eso lo dice Ferrajoli, por ejemplo. Ferrajoli es un positivista crítico, discute con Kelsen. Realmente, más bien dice que Kelsen es, que todo el normativismo es el paleolítico jurídico, le llama él, el paleolítico jurídico, pero Ferrajoli dice, no, las normas no pueden ser válidas si violan derechos humanos, aunque sean vigentes. Y tú puedes argumentar eso en una demanda, perfectamente. Y tú puedes decir, es verdad que esa norma está ahí, pero esa norma viola derechos humanos, aunque no lo haya sido declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, que es la que declara la constitucionalidad de las normas. Marlene, por ejemplo, o Josefina, o yo somos abogadas. Claro que nosotros no podemos declarar la constitucionalidad de las normas porque no somos de la Suprema Corte, pero podemos perfectamente argumentarlo en una norma y decir que según tal teoría o según mi concepto de validez implica tal cosa, porque estamos en un estado garantista y cosas así. Y puedes hacerlo, pero para eso necesitas saber esos fundamentos teóricos y filosóficos. A ver, Jacqueline, que levantaste la mano, ¿quieres comentar? Sí, más bien quería ver si eso tenía que ver algo con el debido proceso, ¿no? No, estoy hablando de una cosa sustancial de contenido, no con el perdón. debido proceso. El debido proceso siempre tiene que ver con pasos y términos en un proceso, y que en todos esos pasos se cumpla lo que se plantea que hay en esos pasos. Se presentan pruebas, se presentan alegatos, ¿sí? Debido Sí, sí, proceso, términos legales, que no se incumpla, que siempre los acusados y también las víctimas, todo el mundo tenga la potestad de decir lo que tiene que decir en el proceso. ¿Está bien? ¿Sí? De decir, sí, de gracias. plantear, de presentar, y de que esto no se vaya de los términos que están establecidos. Es muy formal, esta es la parte como más formal del derecho formal, de forma, términos, 4 días, 5 días hábiles, tienes que presentar no sé qué, tienes que presentar ahora las pruebas, después tienes que presentar. Eso es la parte formal, no. Lo que yo estoy hablando es un tema sustancial completamente, de contenido. Yo puedo perfectamente alegar que justamente lo que se está planteando con esta... eh, depende del caso, es que hay que ver, ahí tú tienes que ver, tú tienes que conocer todos estos fundamentos filosóficos, ¿no? Primero ubicarte, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres estar? Si quieres estar en el positivismo, el pensamiento jurídico crítico, o en los pospositivistas, tú te vas ubicando. Realmente, por ejemplo, yo uso el garantismo ferrajoliano y es positivismo crítico, yo lo uso, a mí me gustan muchos argumentos que él plantea y es positivista, pero evidentemente yo estoy más en el pensamiento jurídico crítico, pero yo uso lo que a mí me sea más fácil o lo que me sea más importante para el caso, ¿entiendes? Más relevante. Entonces yo puedo usar perfectamente de Ferrajoli argumentos como que yo no considero que la norma que se está alegando es válida porque viola derechos humanos, aunque sea la Suprema Corte la que sea la que declara no constitucional una norma, ¿no? No importa, tú lo puedes argumentar. ¿Qué tiene que lo argumentes o no? A ver, ¿quién te va a decir que te va a meter preso por eso o qué? Nadie, tú argumentas lo que tú entiendes siempre y cuando sea coherente, racional y bien establecido, bien, cuando digo establecido, bien hilvanado, ¿no? Coherente, y que por supuesto lo que tú estés diciendo no sea una violación flagrante de otra cosa. Porque yo sí creo que hay mucho de interpretación en el derecho, en ese lenguaje jurídico normativo, y hay mucho en los casos desde el punto de vista social, tanto que uno puede alegar muchísimos argumentos filosóficos, etc. Y más en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, si ustedes quieren trabajar derechos humanos, tienen que saber un poquito todos esos fundamentos, ¿no? Si no, pues haces contratos tipo machotes de estos que son horribles o haces tus demandas así con machotes y ya y no argumentas nada y pum, cada cual hace lo que quiere también. Héctor de Jesús, dime. Sí, de hecho, lo que estaba comentando de argumentar es lo que, bueno, es lo que, eso viene en el libro que nos facilitó, el de Filosofía de Derecho, que dice que la filosofía del derecho es lo que hace a un abogado, pues más que el promedio, porque es en el momento en el que argumenta con base a la ética y cosas como esa. Exacto.
y tú puedes considerar ético defender que hay una invalidez en esa norma, aunque no tú no seas la Suprema Corte, porque viola derechos humanos y en el fondo lo que hace falta en nuestro sistema jurídico es que sea garantista, por ejemplo. Y eso es un argumento no solamente fundamentado filosóficamente, sino de ética jurídica, porque para ti es más importante esto que decir, ay, no toco la norma, si todos los sistemas jurídicos están llenos de contradicciones internamente. Bueno, entonces, bueno, Profesora, dígame. yo nada más quiero agregar que hay una línea muy delgada entre los principios morales y la ética profesional a la hora del ejercicio. Ponía un ejemplo, ¿no? El juzgador, por ejemplo, en cuanto llega a un asunto, muchas de las veces no se detiene a pensar si es culpable o no, sino más bien se detiene a cumplir, a darle cumplimiento al ejercicio de manera profesional y ética, ¿no? Ese es mi punto de vista. Estoy de acuerdo contigo y de hecho, por ejemplo, Kelsen te plantea que la moral hay que sacarla del derecho. Igual Hart, igual todos los positivistas formalistas, sobre todo los franceses y la Escuela de Jurisprudencia Analítica Inglesa del siglo XIX. Ellos intentan en el positivismo alejar toda la moral del derecho. Y justamente lo que hacen todas las escuelas estas más materiales es decir, a ver, es que la moral no está fuera del derecho. ¿Qué fue lo que yo les di en Legalidad Social y Derecho? Yo les dije, a ver, no es que ahora tú, Ramiro, como abogado, o Jacqueline, o Marlene, o José Luis, vayan por la vida diciendo, no, yo voy a decir lo que me da la gana porque mi valor es tal. No, tampoco. Es una línea entre lo que está establecido y lo que tú interpretas de lo que está establecido y tus valores que tú defiendes. Y esto se ve muy claro también, por ejemplo, en los casos. Si analizamos casos de la Suprema Corte, de hecho, en la última parte del pensamiento jurídico crítico, yo les voy a enseñar cómo uno puede hacer crítica en el derecho, no criticar, porque criticar no es hacer crítica en el derecho, hacer pensamiento jurídico crítico lleva en sí todo un modelo epistémico metodológico. ¿Cómo puedes ser crítico? Y a la vez vamos a trabajarlo con casos ya trabajados en textos, no vamos a ver el caso y a construir nada, ¿no? Sino vamos a leer sobre casos y vamos a darnos cuenta cómo en esos casos hay toda una lógica, todo ese andamiaje epistémico metodológico crítico, ¿no? A la hora de tratar el caso, ¿no? Son artículos ya que relatan los casos, ¿no? Y relatan lo que se hizo y las acciones que se hicieron, etcétera, etcétera. Y ahí van a ver cómo se hace todo esto epistémica y metodológicamente. Entonces, lo que vamos a hacer en esa clase más bien es una metaepistemo. A ver, vamos a hacer un análisis epistémico, metodológico, crítico de los casos, realmente. Y entonces para que uno aprenda a hacerlo, ¿no? No quedarnos en la cosa solamente lo que dicen los autores, sino aprender a hacer esto. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, perfectamente, Ramiro, si tú te pones a analizar y estás trabajando un caso casos penales que tengan que ver con mujeres que están presas por haber abortado, por ejemplo, y te vas a ir a la Suprema Corte y vas a ver los argumentos de Anguiano. El magistrado Anguiano ya no es magistrado, que es un magistrado que tenía una trayectoria muy vinculada al catolicismo, por ejemplo, a todas esas líneas. Y bueno, evidentemente sus argumentos casi eran, buscaba o argumentos formales positivistas para no ir a favor del aborto, o hasta argumentos que podían ser naturalistas. Hay que buscar por ejemplo, todos sus votos, ¿no? No todos, sus votos, y es muy interesante eso. Y ahí vas a ver detrás el fundamento y mucho de lo que dice Ramiro, ¿no? Ese punto que es filosófico, que es entre la moral y lo que tú argumentas en tus casos, ¿no? Bueno, entonces, en los positivismos vamos a hacer ese recorrido. Siglo XIX, escuelas formalistas, escuelas antiformalistas del siglo XIX, llegando ya al siglo XX. Siglo XX, los normativismos, que son los clásicos, Hans Kelsen y Herbert Hart.
que vuelven a ser racionalistas, y los realismos jurídicos escandinavos y de Estados Unidos, que devienen de los antiformalistas, ¿no? Y en un tercer momento, yo espero, sí nos va a dar tiempo, vamos a leer vamos a leer marxismos. Me da gracia, hay un profesor ahí de la UNAM, filósofo del derecho, más o menos de mi edad, muy conocido, que dice que el marxismo no existe. Pues claro, pues porque Marx y Engels no escribieron de derecho. Pues eso es un lugar común. No escribieron ellos de derecho, pero hay mucha teoría del Estado del Derecho marxista elaborada a partir de la Revolución de Octubre. Y de hecho hay varios momentos, hay 3 grandes momentos, ¿no?, que tendrían que ver con el propio triunfo de la Revolución de Octubre, ese momento que es como las escuelas, aquí tengo puesto el condicionamiento económico del derecho, en esas fechas, 17 a 30, las escuelas, la tradición del voluntarismo político de 30 a 50 con Stalin, y la ecléctica, que es de los 60 a los 90, y que fue justamente, que es una mezcla de las anteriores, ¿no? Eso es una clasificación mía completamente. Van a leer textos míos, de hecho, y esa tradición ecléctica es la que más influye, por ejemplo, en la China, en China, en Vietnam, en Cuba, para conformar sus sistemas jurídicos, ¿no? Y siguen siendo positivistas los marxistas ortodoxos, ni crean que son tampoco, no crean que son elaboraron una filosofía nueva. En algunos aspectos sí, en visiones sobre el Estado, en el propio concepto del derecho, en teoría, en visiones constitucionalistas. Sí hay un constitucionalismo socialista, sí hay una teoría del Estado del Derecho socialista, pero en la práctica, ya cuando pasas a la parte de esta parte teórica y te vas al derecho civil, penal, no sé qué, pues es lo mismo, es lo mismo. Es la misma forma de funcionamiento positivista. No es la misma regulación, pero es la misma forma de funcionamiento positivista. No sé, las grandes diferencias podrían estar, por ejemplo, en que la propiedad sí está acotada, no hay una libre propiedad así, a todo el mundo se apropia de todo, no, eso tiene un acotamiento. Y, por ejemplo, en los sectores agrarios, laborales, ahí cambian algunas cosas. Pero el funcionamiento es el mismo, románico, igual que el nuestro de México, el románico, positivista, es el mismo en todos estos países. En China y Vietnam hay que ver sus peculiaridades específicas, ¿no? Como países asiáticos con tradiciones milenarias. De hecho, China reconoce las tradiciones milenarias por ahí en el derecho, reconoce que son múltiples, ellos son múltiples pueblos étnicos, son plurales. Eso es importante, pero que no es el caso de Cuba, por ejemplo. En el caso de Vietnam no lo tengo tan claro. ¿Está bien? Bueno, esa sería hasta ahí la unidad 2. ¿Alguna duda? Vamos a ir viendo, no vamos a leer todo, no podemos leer todo, vamos a leer cosas que son más generales, autores específicos, vamos a ir viendo. Lo que sí necesito es que lean ahí, que disfruten también las lecturas, tampoco es que se sienten así estresados, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la unidad 2, hasta ahí. Y por último, en la 3, si vamos allá a ver más lo actual. Lo actual sigue siendo positivistas, naturalismos, pero me interesa un poquito que veamos qué son los pospositivismos, esa escuela principalista que es el gran precursor de Robert Alexy, los principios en el derecho. Todo esto está además muy vinculado a lo que dijo Ramiro de la moral. Todas estas escuelas presentan una vinculación, no son naturalistas, pero presentan con mucha fuerza que la moral y el derecho van caminando de la mano. Y por último, el pensamiento jurídico crítico, y ahí vamos a hacer la tarea de la unidad 3, más que un examen, va a ser una tarea práctica, donde vamos a trabajar los casos en taller, como les había dicho, ¿no? No vamos a agarrar un caso, vamos a leer libros que traen relatos de casos jurídicos de derechos humanos, pero están hechos desde el pensamiento jurídico crítico. Y vamos a aprender cómo está toda esa estructura, cómo se hace esto. ¿Está bien? Cómo se expresan el pensamiento jurídico crítico, que vamos a dar un par de clases teóricas, ¿no? De cómo se hace, y hablar del uso alternativo del derecho, del positivismo combate, del pluralismo jurídico, de qué implican, y que son ya conceptos y principios básicos del pensamiento jurídico crítico. ¿Vale? Entonces quería darles
todo este panorama hoy para que entendiéramos un poco hacia dónde vamos, porque si no, la unidad se vuelve así, bueno, ahora esta escuela después está, no, va a ser un trayecto histórico. Primero vamos a ver estos naturalismos vinculados a la época entre el 600 y el 1700, uno de esos 1000 años, pero no toda la profundidad que lleva, sino algunos casos específicos, escuelas, y después tratando siempre de contrastar esta construcción, ¿no? Los racionalistas abstractos, como es Santo Tomás, con un Bartolomé que es completamente crítico, ¿no? O material, vamos a decirle así, más que crítico, material. Y después vamos allá en la modernidad, después positivismo, a ver también panoramas generales de algunas escuelas y a profundizar en algunas, a leer algunos autores. Por ejemplo, ahí vamos a leer un texto de Eugene Rich. Tengo de todos, hay que ir decidiendo, ir viendo, ¿no? Y están bonitos los textos. También trato de escoger que sean textos que no sean muy difíciles, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Dudas? Yo creo que, perdón, yo creo que van a surgir después de que leamos, maestra, porque yo empecé a leer algo, pero bueno, ahorita ando media desubicado un poco, pero ¿Qué yo creo que ya leíste? después. La lectura que toca ahora, les voy a decir cuál es. A ver. Es que les voy a subir una sobre, es como un artículo, son como 3 capítulos, pero muy chiquitos de SEA. Es a partir del capítulo, es que no lo tengo acá, espérense, a ver, sí lo tengo acá. Aquí tengo el libro. Recuerden que estamos leyendo el libro de Introducción a la Filosofía de SEA. Dice justo, es la segunda parte, la cristiandad, el capítulo 1, antecedentes del cristianismo, pero hay que leer rapidito, porque yo no me voy a clavar acá en todo esto, sino me interesa el debate filosófico. El tránsito del helenismo al cristianismo, aquí habla de San Agustín y explica todo lo que plantea, después el cristianismo y la filosofía de San Agustín, y intentos para considerar la fe y la filosofía, el hombre como nada absoluta, el apogeo de la cristiandad, aquí está Santo Tomás, y ya después viene la crisis del horizonte cristiano, pero es de la página, les voy a decir cuál es. Ahorita se los voy a poner, es que no lo he subido, de la página 145 a la página 181 del texto ¿se acuerdan? A ver, es que no los estoy viendo, de la 145 a la 181, realmente son 30 páginas. Gracias. 30 páginas es un artículo, ¿no? Aunque sean 4 capitulitos, pero está muy bueno, se escribe muy, muy sencillo, muy rápido. Chiró es un poquito más complejo. Entonces, a mí me interesa leer y tiene esa perspectiva crítica a la hora de hacer análisis filosófico. Te va dando los elementos del autor y te va a dar el contexto histórico y analiza muy bien. Entonces, ¿está bien? Esta es la lectura que viene ahora. Entonces, vamos a hacer esta es la primera lectura. Después vemos, de hecho ahorita mismo la voy a poner. Lo tengo que poner porque los estudiantes del UNAM tienen que leerlo para mañana. Y no se los he puesto. Y bueno, el de Chiró está muy bueno. Habla bien de los 3 órdenes y todo, pero como que es un poquito más abstracto. Y quiero ponerles un textito de Naturalismos en general ya vinculado al derecho natural, porque esto es más filosofía, que es muy probable que sea el capítulo 6, creo, si mal no recuerdo, o 5 el manual de Jesús Antonio, que también ya lo tienen, del verde. Ya tienen todos los manuales. Lo único que tengo que decidir en qué orden va la lectura, ¿vale? Y después vamos a leer lo de Bartolomé Las Casas, que ya está, pero es muy largo, entonces voy a buscar otro texto más cortito, porque ese es un análisis muy largo de un colega muy bueno que hace historicismo crítico del derecho, de los derechos humanos. De hecho, ese texto ganó premios en América Latina,
ese que tienen ahí puesto. Se llama La tradición iberoamericana de los derechos humanos, que es lo que hace su hipótesis, decir que ya en ese momento hay una discusión sobre los derechos humanos en América Latina, producto de la conquista, el desarrollo del capitalismo, de la explotación a los indios. Y entonces te describe muy bien cómo Bartolomé defiende a los indígenas. Y digo los indios con toda intención, ¿no? Porque así se le llamaba en aquel momento, no peyorativamente. Estoy recurriendo a un término histórico. Y cómo Bartolomé es todo lo que dice y plantea y va poniendo en la mesa, tiene un contenido jurídico, sí de derecho natural, sí de orden divino y de orden racional social, pero muy material y de defensa del otro. Y de esa defensa del otro implica que el otro esté emancipado. Y de eso quiero dialogar un poquito, porque ahí ya eso es pensamiento crítico. Para que vean que eso que está muy interesante y que ya ahí el autor está construyendo un pensamiento crítico, ¿no? Jurídico crítico. Porque el pensamiento jurídico crítico no es una cosa formal, es un pensamiento que le interesa lograr transformar las condiciones de opresión en la realidad. ¿Y cuáles son las condiciones de opresión de los indígenas? Pues la realidad que vivían de explotación frente al colonizador. Entonces, y ese es justamente lo que Bartolomé se va a cuestionar. Y no solo se va a cuestionar las condiciones de opresión, va a decir, es que son personas. Va a argumentar por qué. Va a decir, son personas, tienen alma, son hijos de Dios. Luego entonces, hay que respetarlos y hay que dejar, y se pueden resistir a la conquista. Y además pueden luchar. Y además nosotros debemos sí evangelizarlos, pero respetando sus creencias, sus culturas, todo eso debate el autor. Pero es larguísimo el texto, entonces él tiene artículos sobre ese mismo tema, voy a intentar buscar los artículos. Intentar no los tengo que ponerlos y subírselos y les dejo la otra como complementaria. La larga para el que la quiera leer. ¿Está bien? ¿Listo? En sus marcas. ¿Listo? Fuera. Vayan leyendo este. Página 145 a la 181, por favor. Profesora. El de Sea. El de Leopoldo Sea. Ya lo tienen. Está muy fácil de leer, se lee muy rápido. Y además así leen un filósofo mexicano. Porque siempre estamos leyendo filósofos de otros lados. Por eso quiero leer. Dígame, Luis. Esa lectura de Leopoldo Sea pertenece a la unidad 2, ¿verdad? Sí, no la he subido, pero la tienes en la unidad 1, el libro completo. Si lo bajaste completo, si ya lo bajaste, porque ya lo tienes que haber bajado para leer, ya sabes cuál es. Sí, pues es lo que le iba a decir porque se repetía Shirou. Bueno, ayer vi Ramón Shirou, pero es otro autor, ¿no? Sí, es el mismo libro que hemos estado leyendo, pero es otro capítulo. Okay. Pero este es el primero que vamos a leer. Vayan pasando lista y ahorita, Okay, ahorita en la página aclaro bien todo lo que vamos a leer y en qué orden. ¿Vale? Está bien. Bueno. Maestra, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pasen lista y muchas gracias. A usted, gracias.